Hola, buenas tardes. Un comprendido, por favor. Hola, doctor. Buenas tardes. Perdón un poquito por la demora. Me fui a comprar tarjeta para internet. Internet está mal. Sí, ya no te preocupes, no sé si alguien nos los puede programar. Yo no tengo mi computadora Face, es por eso que no puedo programarlo yo el Zoom. Y yo hago estas clases porque esta tarde también tengo reunión desde las 3 en vicerrectorado y eso va a ser hasta las 6 de la tarde, entonces prefiero pasar por esta vía. Bueno, espero su comprendido. Y las exposiciones empiezan ya desde mañana. Vamos a hacer las exposiciones más seguiditas. Jueves y viernes exponemos, lunes se expone, martes continuamos con lo que resta y en esa forma. Entonces, por favor, tenemos este mes y una semana o 2 semanas más de noviembre para avanzar. Espero que me entiendan al respecto. Bueno, ya hemos visto estos elementos que forman el estómago, las partes del estómago, las relaciones que presenta el estómago. Hemos visto el triángulo de la B, el triángulo senar de Traube también, las relaciones por su cara posterior, sobre todo con la transcavidad de los epiplones del estómago. Hemos visto las curvaturas o los bordes también denominados del estómago. Y no se olviden que en los bordes del estómago se encuentran los paquetes vasculonerviosos, tanto venas, nervios, arterias y linfáticos del estómago. Es por eso que se cree que la curvatura menor constituiría el hilio también de este órgano, porque ya saben que es el hilio, que es un hilio, ¿verdad? Hemos visto el peritoneo gástrico, hemos visto el aumento mayor. El aumento mayor es la unión de estas dos hojas, la hoja anterior y posterior del estómago, se une a nivel de la curvatura menor o del borde derecho del estómago y forma un ligamento denominado aumento menor o epiplo menor, que partiendo de este borde del estómago se dirige al surco transverso del hilio hepático, constituyendo también un medio de fijación del mismo. Además, forma la pared anterior de la transcavidad de los epiplones. El aumento menor es ese, ¿verdad? El aumento mayor eh, el aumento menor, no se olviden que a nivel del hilio hepático se está más reforzadito y constituye el ingreso a la transcavidad de los epiplones. Entonces, este ingreso a la transcavidad de los epiplones se denomina hiato Winslow, el hiato de Winslow. Este hiato ya hemos mencionado también porque está formado, y si ustedes se fijan acá, este es el hiato, estito. Y por acá está ingresando a esta cavidad, a la transcavidad de los epiplones. Aquí está. Este es el hiato, fíjense, este es el hiato. Y por aquí se está introduciendo a la transcavidad de los epiplones, que está formado por la pared posterior del estómago y está por la pared anterior del vaso, del páncreas. Ya hemos hablado al respecto. Bueno, disculpas, estaba viendo Bueno, ya hemos hablado del aumento mayor que desciende hasta la sínfisis pubiana, se repliega para insertarse en el borde libre del colon transverso, ¿no? Y de este colon transverso, igual una hoja se dirige por abajo y otra hoja por encima del colon transverso, se fusionan al nivel del borde adherente para continuar el ilion y formar este mesocolon, que se denomina el mesocolon transverso, ¿no? Y lo que está por encima de este mesocolo son los órganos mesocólicos superiores y los órganos inferiores. Entonces, sirve como punto de referencia a lo que acabamos de
de mencionar. Existe otro aumento, otro ligamento que va de la curvatura mayor del estómago, especialmente a nivel del fundus o de la parte superior, hacia el hilio del vaso, razón por la cual se denomina aumento gastroesplénico. Este es el aumento gastroesplénico, lo que están viendo o los estoy mostrando acá, ¿no? Y se convierte también en un medio de fijación. Aquí que podemos mencionar, dentro de su configuración interna, la cavidad gástrica presenta una serie de papilas y surcos y solevantamientos que dan una morfología típica o caprichosa a la configuración interna del estómago, ¿no? Y no se olviden que estas son de origen circular, pero a nivel de la curvatura menor son de origen longitudinal y que se dirigen justamente del esófago, del cardias hacia el píloro y forman la famosa corbata suiza, la famosa corbata suiza. Esto ya sabemos qué es. Esta es una imagen ya cadavérica del estómago. Vean que tiene una coloración, no es rosada o rojiza como debería ser, como es en una persona en vivo, sino ya tiene una coloración grisácea, una coloración negruzca el estómago, pero tiene estas características. Y a esta otra imagen ya es una gastroscopía, es decir, se ha metido el endoscopio por la boca, esta cavidad gástrica y podemos apreciar estas características de válvulas que existen en el estómago, o pliegues, perdón, una especie de pliegues completamente tapizada por una mucosa especial, La irrigación del estómago. La irrigación del estómago está dada especialmente por las arterias gástrica derecha, la gástrica izquierda, la gastromental derecha y la gastromental izquierda, accesoriamente por las arterias frénicas y las gástricas posteriores. A ver, la arteria gástrica, bueno, aquí encontramos una arteria, la aorta abdominal. La aorta abdominal, ni bien pasa el hiato esofágico, el hiato aórtico del diafragma, da su primera rama colateral, que son estas que están viendo acá, que son las arterias diafragmáticas inferiores. 2 centímetros más abajo da este tronco común, que es el tronco celíaco. Gracias al tronco celíaco, este espacio que están viendo acá se denomina el espacio de Haller, porque en el espacio de Haller se encuentra la arteria de Haller o el tronco celíaco, o la arteria celíaca. Arteria celíaca que está formada por tres troncos principales, es decir, nace del tronco celíaco tres arterias principales. Esta, la arteria coronaria estomáquica izquierda, nace la arteria esplénica que ven por acá, detrás del estómago, se está dirigiendo justamente al vaso, ¿no? Aquí se ve de forma transparente más o menos la arteria esplénica. Y esta otra es la arteria hepática común. Estas tres arterias nacen del tronco celíaco y forman un trípode, denominado el trípode de Haller. Por ese trípode de Haller se conoce ya este espacio, el espacio de Haller. ¿Y qué encontramos en el espacio de Haller? Encontramos a la arteria, al tronco celíaco, donde al ingresar a equipar la vesícula biliar, etcétera, etcétera, se pueden encontrar con el tronco de Haller y seccionando esto, que es lo que estamos provocando, que no llegue irrigación al vaso, que no se irrigue el estómago y que no se irrigue el hígado. Por consiguiente, esos órganos después se necrosan y fallece el paciente. Pues es por eso que esta zona de Haller tiene mucho cuidado en el momento de extirpar sobre todo la vesícula biliar, En forma accesoria tenemos las arterias frénicas inferiores o las diafragmáticas inferiores, esta que les he mostrado acá, que irrigan también al estómago. Este órgano. Ya les decía que este es el tronco celíaco. Tenemos aquí a la arteria coronaria estomáquica, la arteria gástrica izquierda,
Esta gástrica izquierda, una vez que llega al cardias, perdón, a nivel del esófago y el estómago, aquí está, este dibujito es para que me entiendan, sin embargo, directo de la arteria coronaria estomáquica, directo se va acá, al píloro, o al cardias, perdón. Y a ese nivel, la gástrica, la coronaria estomáquica o la gástrica izquierda va a dar dos ramos, un ramo superior, que son estos ramos esófago cardíaco tubáricos, porque se van a ir en el esófago, se van a ir al cardias y se van a ir al fundus o a la porción superior del cuerpo del estómago, ¿no? Da eso. Y la otra que sigue la curvatura menor y forma la arteria gástrica izquierda. Esta arteria gástrica izquierda que está en esta curvatura se inoscula con otra arteria que viene de aquí, que es la arteria gástrica derecha, ¿no? Esta arteria gástrica se inoscula para completar la curvatura menor irrigada por las arterias gástricas. ¿Cómo se forma esta otra arteria, la arteria gástrica derecha? Del tronco hepático, de este común hepático que se dirige al hígado, antes de llegar al hígado, da uno de sus ramos, la arteria gastroduodenal. Esta gastroduodenal justamente viene aquí, hacia el pílore. Y en el piro va a dar dos arterias, la gastroduodenal o la gastroepiploica derecha, que se va por la curvatura menor, y la arteria la arteria pilórica o gastroduodenal superior, que se convierte en la arteria coronaria y se inoscula con la arteria coronaria estomáquica o la gástrica izquierda, completando la curvatura menor. Mientras que la gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática común, se dirige hacia la curvatura mayor y en la curvatura mayor da la gastroepiploica derecha. Esta gastroepiploica derecha sigue toda la curvatura mayor del estómago y se va a inoscular con la arteria gastroepiploica izquierda. Pero ¿dónde nace la arteria gastroepiploica izquierda? La gastroepiploica izquierda nace de la arteria esplénica. Esta arteria esplénica se dirige por detrás del estómago en forma sinuosa, no es rectilínea. Y al llegar al hilio del vaso, da dos arterias, una para el polo superior y otra para el polo inferior. Las arterias esplénicas polar superior y la polar inferior. Y de la polar inferior de esta arteria nace la gastroepiploica izquierda que sirve toda la curvatura mayor del estómago para unirse o inoscularse con la gastroepiploica derecha. Vasos cortos de Kürter se denomina, que están irrigando tanto la cara anterior como la cara posterior del estómago. Esa es la irrigación del estómago. El drenaje venoso es el mismo también, es decir, que vamos a encontrar, como ya les habíamos mencionado, a nivel de la curvatura menor y mayor, todo el paquete vasculonervioso y aquí encontramos a la vena. Esta es la vena gástrica izquierda, ¿verdad? Esta es la vena gástrica izquierda. Vena gástrica izquierda que desemboca, como pueden ver, no en la vena cava inferior, sino en este tronco venoso, la vena porta. Tanto anterior como posterior desembocan las venas gástricas de la curvatura menor. Mientras que de la curvatura mayor, la gastroepiploica izquierda, la vena gastroepiploica izquierda y la derecha desembocan en la arteria mesentérica, en la vena, perdón, mesentérica inferior, en la vena mesentérica inferior. Entonces, las venas y las arterias reciben el mismo nombre que las arterias, solo que desembocan acá, como pueden ver, en distintos afluentes, en la mesentérica superior y en el tronco venoso de la vena porta, El drenaje linfático es particular o peculiar en el estómago porque estos linfáticos, como pueden ver, están en tres zonas. Una zona que está marcada aquí en puntos suspensivos, superior y derecha, una zona superior izquierda e inferior izquierda del estómago. Y están alrededor, a manera de aro, de anillo, todos estos ganglios linfáticos que van a formar una cadena linfática. ¿Qué cadena linfática encontramos? Primero encontramos a esta cadena linfática que está siguiendo la arteria
gástrica o la coronaria estomáquica. Esta es el ganglios linfáticos coronarios estomáquicos. Tenemos otros ganglios que están alrededor del cardias, perdón, ¿no? Los ganglios linfáticos precardíacos y los retrocardíacos están por detrás del esófago. En relación al cardias, digo cardíaco porque es en relación al cardias, la porción terminal del esófago. Todos estos ganglios que acabamos de ver afluyen de esta zona la linfa a esos ganglios. Y además encontramos aquí de la curvatura menor, ¿verdad? De la curva menor. Mientras que esta otra zona está dada por los ganglios esplénicos y de la curvatura mayor, ganglios gástricos inferiores y ganglios pilóricos superiores, inferiores, anteriores y posteriores para recoger la linfa directamente al tronco venoso. La inervación. La inervación del estómago se debe sobre todo a dos grandes nervios, el vago izquierdo y el vago derecho, el neumogástrico o el décimo par craneal. Ustedes saben que el izquierdo y el derecho siguen los bordes laterales del esófago, pero ya en su tercio inferior del esófago van rotando y el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior, de tal forma que al atravesar el esófago, el hiato esofágico, el vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior. Una vez llegado o atravesado el hiato esofágico, el vago se distribuye por la curvatura menores, acompaña a las arterias y venas que hemos mencionado por la curvatura menor. Uno de sus ramos es el nervio gástrico y otro de sus ramos, como pueden ver, es el nervio hepático y además gastroduodenal o nervios duodenales. Estamos hablando del vago izquierdo como ramas terminales. Si hablamos del nervio vago posterior, que está aquí en puntos suspensivos, sigue también la cara posterior, también la parte posterior de la curvatura menor, como pueden ver acá, y se distribuye por toda la cara posterior del nervio o del estómago, Esa es la inervación parasimpática por el vago. La inervación simpática está dado gracias a unos troncos, los troncos nerviosos que descienden del tórax, atraviesan el estómago, ¿no? Y van a formarse de T5, de la T5, dorsal 5, 6, 7, 8 y 9, van a formar un solo tronco, ¿no? Un tronco que aparece en la cavidad abdominal. En esta cavidad abdominal, la inervación simpática forma dos ganglios denominados ganglios esplénicos, ¿no? Ganglios solares también. Porque van a formar una especie de plexo a este nivel, el plexo solar. Estos dos ganglios, que como pueden ver está alrededor del tronco celíaco, de la arteria celíaca, tienen forma de media luna. Y esta media luna termina en dos cuernos mediales en relación al tronco celíaco y cuernos laterales. El tronco, el ganglio celíaco derecho, ¿no? Por su cuerno lateral se une a esta cadena simpática de estos nervios que acabamos de mencionar y va a formar una asa, el asa de Reisberg. Este es el asa de Reisberg. Y el otro tronco que se desprende directamente del nervio vago, como pueden ver, se une también al polo superior o medial de esta. El otro tronco aquí se forma otra asa. Estamos hablando del otro ganglio, el asa de Leiner o de Lavastin. Esta asa se forma por el otro tronco celíaco. Termina en el asta lateral y comienza en el asta medial. Esa es la inervación simpática que tiene el estómago. ¿Cuál es su función de esta inervación simpática y parasimpática? La inervación parasimpática del nervio vago va a terminar en la musculatura, en el músculo del estómago. Por consiguiente, su principal acción del nervio vago es la motilidad gástrica, es decir, el peristaltismo gástrico funciona. Mientras que la inervación simpática
es sobre todo secretora, porque va a estar sobre todo alojado aquí en la mucosa y submucosa, ¿no? Y va a provocar la secreción de las glándulas que existen aquí de ácido clorhídrico, etc. Formando de tal forma que entre los músculos se forma un plexo nervioso de Auerbach, que tiene una función motora, mientras que entre la mucosa y la submucosa, que es de inervación simpática, tiene una función secretoria y se denomina el plexo mesentérico de Meissner. Este es de Auerbach y este otro es de Meissner. Esa es la principal función. Pueden fijarse acá en la curvatura menor mal llamada ilioestomacal, es donde vamos a encontrar a las arterias, los nervios, a las venas de esta. Aquí encontramos los dos ganglios celíacos, el derecho y el izquierdo formando las asas de Reisberg y la otra asa que hemos mencionado. ¿Qué constitución anatómica tiene el estómago? Está compuesto por 4 capas, ¿no? Procediendo de la luz hacia la parte más externa, encontramos la capa mucosa. Luego tenemos esta capa, la capa submucosa. Y por último, aquí tenemos la capa muscular, la capa muscular. Y más hacia la parte externa tenemos la serosa que forma el peritoneo gástrico, el peritoneo gástrico. Cada capa tiene unas características particulares, las glándulas de secreción. La capa muscular, no se olvide que está formado por 2 tipos de fibras longitudinales, 3 tipos de fibras longitudinales, o 3 tipos de fibras. Las más externas, como pueden ver, aquí está seccionadas, son longitudinales. Son longitudinales. Las medias son circulares y las internas son oblicuas, incompletas, que se encuentran en el tejido muscular del estómago, Y de esa forma está formada la capa muscular. La capa mucosa y submucosa, sobre todo, es un recuerdo histológico que lo están viendo con lujo de detalles, pero lo que a mí me interesa es que sepan que existen ahí en la mucosa y submucosa las glándulas de secreción del estómago. Dentro de las patologías más comunes está el dolor estomacal, ¿no? El cólico abdominal o dolor estomacal, que como pueden ver aquí, típico de las personas, agarrarse esa porción del estómago, porque no se olviden, la región del estómago es en el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, y esa es la zona que nos agarramos cuando tenemos un cólico estomacal. Otra de las, bueno, hay miles de patologías, pero ya saben que las más comunes las decimos acá. Y acá tenemos, por ejemplo, la úlcera gástrica, que es la perforación de la mucosa y una arteria empieza a secretar sangre. Y esa úlcera gástrica en lo posterior se convierte después en cáncer gástrico. Puede estar en la curvatura mayor, en la curvatura menor, puede estar en la cúpula, en el antro pilórico, etc. Depende de la ubicación de esto. Y esta es una endoscopía donde podemos ver a los pliegues que se forman en la misma. Bueno, vamos a continuar. ¿Algo entendido, por favor? Si me están escuchando. Sí, doctor, se escucha, se escucha. ¿Cuánto tiempo tenemos, Johnny? Tenemos como 10 minutos más. Ya, hasta donde podamos, hasta donde se corte entonces. Hablaremos del intestino delgado. Continuación entonces del estómago encontramos al intestino delgado. Intestino delgado que mide aproximadamente entre 6 y 7 metros. Entre 6 y 7 metros. Nos quedamos con 7 metros. Y este intestino delgado, como pueden apreciar aquí en las imágenes, ¿no? Es continuación del estómago y tiene una característica que están formando una especie de pliegues que después forman unas asas denominadas las asas intestinales del estómago. Estas asas intestinales están ubicados en todo el mesogastrio, es decir, en la región umbilical, parte del epigastrio, parte del hipogastrio y algunas partes de los flancos. No se olviden que el intestino grueso forma un
un marco denominado marco colónico y dentro del marco colónico se encuentra el intestino delgado. El intestino delgado. Aquí en esta imagen quirúrgica se ve al intestino delgado. Esto se denomina denudación, cuando se extrae todo el intestino delgado para ver dónde existe una determinada patología. Un vólvulo puede ser, una perforación, etc. Y este es el meso, un ligamento que lo mantiene no en posición, sino libre dentro de la cavidad abdominal porque es bastante. El intestino delgado tiene tres porciones a considerar. Son una primera porción denominada duodeno, una segunda el yeyuno y una tercera el ilium. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres porciones? Que el duodeno es una porción fija del intestino delgado, no se puede mover. Mientras que el yeyuno y el ilium son porciones del intestino delgado flotantes, libres dentro del marco colónico, ¿no? Acá podemos ver el marco colónico, este es el colon transverso, y estos son el colon descendente y este es de acá el colon ascendente. Este es el colon transverso que tiene su meso, ¿no? Y todo lo que está por encima del meso son órganos supramesocólicos, no se olviden. Y todo lo que está por debajo del colon, de este meso, el que estoy mostrando acá, se denomina órganos inframesocólicos, inframesocólicos. Este meso que sostiene al colon transverso en su posición está formado por dos hojas, fíjense, una hoja superior, una hoja inferior, este meso, que se dirige de un flanco hacia el otro flanco, fíjense, de un ángulo del colon transverso al otro ángulo. ¿Y aquí qué pasa? Está por encima de esta primera porción del duodeno. Aquí está la cicatriz porque está seccionada. Es su hoja superior y aquí está la hoja inferior. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque justamente el duodeno, si hablamos de situación, vamos a decir que la mitad, una porción es supramesocólica, esto es lo que está por aquí arriba, y otra porción del duodeno es inframesocólica, ¿no? Inframesocólica. Además, esto que ven acá, este otro, también es una cicatriz del mesenterio, hace que el intestino, el duodeno, esté por detrás de este peritoneo. Por eso que es la primera porción del intestino es retroperitoneal, es decir, que está por detrás del peritoneo. Por consiguiente, está fuertemente adherido a la pared posterior esta primera porción del intestino delgado. Dentro de su morfología, adopta la forma de una herradura, la forma de una O, la forma de una C, ¿no es cierto? Y estas características del duodeno se denomina así duodeno porque los antiguos anatomistas midieron qué longitud tenía esta porción principal o inicial del intestino delgado y lo hicieron colocando sus manos cerradas y vieron que medían 12 dedos. De ahí viene el nombre de duodeno, mide 12 dedos. Y aproximadamente, si traducimos los 12 dedos en una reglita, mide aproximadamente 25 centímetros. Y el calibre es de 4 a 3 centímetros, ¿no? De 4 a 3 centímetros su calibre. Acá está el duodeno. ¿De dónde a dónde empieza? Ya sabemos que mide 25 centímetros. ¿Dónde empieza? Empieza a nivel del píloro, de la válvula que está comunicando es de evacuación del estómago hacia el intestino delgado. ¿Hasta dónde? Hasta este ángulo, denominado ángulo duodeno yeyunal. Duodeno, este es el ángulo duodeno yeyunal, que está aproximadamente a nivel de la segunda vértebra lumbar, ¿Cuál es la principal función que tiene el duodeno? Esta primera porción del intestino delgado, su primera y su principal función es la de absorción. Y absorbe sobre todo los aminoácidos, los disacáridos, los hierros, los electrolitos y sobre todo el agua. Ahí es donde se absorbe.
También a nivel de lo que continúa, es decir, el yeyuno y el ilion, también existe absorción de disacáridos, ácidos grasos, monoglicéridos, folatos, calcio y agua también. Pero además se absorbe la vitamina B12, ¿no? B12, y hay sobre todo los ácidos biliares. Por consiguiente, todo el intestino delgado, su principal función, igual que la del estómago, es la de absorción de todos los nutrientes que nosotros ingerimos o ingestamos por la boca, el esófago, el estómago. Esa es su principal función. Pero además, la principal función que tiene el intestino es de absorber el agua. Es por eso que ya a este nivel ya se va compactando el timo para transformarse en bolo fecal. Ya va a ser materia sólida, ya no va a ser materia líquida. El duodeno, como pueden ver acá, está abrazando a nivel o alrededor de la cabeza del páncreas, a la cabeza del páncreas. En el duodeno desemboca este conducto, el conducto colédoco y el conducto de Wirsum del páncreas, en la segunda porción del duodeno que lo vamos a ver a continuación. Ya sabemos dónde está situado el duodeno, está situado en la región umbilical, en su mitad inferior, en su mitad superior, en el epigastrio, en el triángulo de la B, ¿no? En el triángulo de la B. Eh, el duodeno, como pueden ver acá, es retroperitoneal. Aquí está seccionado el peritoneo. Por consiguiente, está pegadito a la pared posterior de la pared abdominal, Esa es su situación. ¿Qué medios de fijación tiene el duodeno? Ya sabemos que este órgano, como es tubular y continúa de otro tubito, bueno, de una dilatación que es el estómago, por continuidad con el estómago y por continuidad con el yeyuno ilio, es uno de los medios de fijación. Pero además, otros medios de fijación que tiene es esto. Son conductos que desembocan en el duodeno, sobre todo en la segunda porción del duodeno. Estoy hablando del conducto colédoco, que es este, y este es el conducto de Wirsum, pancreático. Los dos conductos desembocan por esta ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. ¿Cómo se forma el colédoco? Por el conducto hepático derecho, hepático izquierdo. Este es el conducto hepático común y este es el conducto cístico. Ambos conductos, colédoco y cístico, se unen para formar el conducto hepático, el colédoco que desemboca ahí. Estos conductos de secreción en la segunda porción del duodeno también se consideran como medios de fijación en su posición anatómica del duodeno, ¿no? Además, encontramos los grandes vasos, sobre todo la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, que están abrazando la tercera porción del duodeno. Por detrás se encuentra la aorta, forma un verdadero compás ese nivel. Y todos estos paquetes vasculares que habíamos mencionado al hablar del estómago. ¿Qué dirección tiene? Tiene una dirección caprichosa. El duodeno, que tiene la morfología de una herradura, de una O. En muchos tratados van a ver que tiene una forma de B dentilabial, otros tienen una forma de C, una forma de O. Nosotros nos vamos a quedar con esta característica de forma de herradura y nos va a presentar para su estudio 4 porciones el duodeno. Una primera porción ascendente u oblicua, es esta. Una segunda porción, una porción descendente, que es la más amplia. Tercera porción horizontal inferior, porque esta algunas consideran como la horizontal superior. La horizontal inferior y otra la oblicua izquierda, la oblicua izquierda. Si hemos dicho que mide 25 centímetros el duodeno, 5 centímetros mide la primera porción, 10 la segunda porción, por eso les decía que es la más larga, la más amplia, 5 centímetros la horizontal y de 2 a 5 centímetros también la porción oblicua, sumando los 25 centímetros. El cardias más o menos está ubicado entre T12 y lumbar 1, ¿no? Y esa característica de formar en C o en semicírculo hace que la porción horizontal, por ejemplo, esté a nivel del L3 y L4, pero donde termina a nivel del ángulo yeyunal es a nivel de la lumbar 2. Estamos hablando de vértebras lumbares, ¿no? De vértebras lumbares.
Les decía que esta posición en C está abrazando al páncreas, sobre todo a la primera porción del páncreas, que es la cabeza del páncreas. Este es el cuerpo y esta es la cola del páncreas, al páncreas. ¿Qué relaciones tiene? Para hablar de relaciones del duodeno tendríamos que hablar relaciones de cada uno de estos segmentos, la porción oblicua superior o horizontal superior, la descendente, la horizontal inferior y la oblicua izquierda. Las relaciones de la primera porción va a estar en relación, como pueden ver acá, del duodeno va a estar en relación con la vesícula biliar, y con el lóbulo cuadrado o de Spiegel del hígado. Esa es su relación por su cara anterior, ¿no? Por su cara anterior. Mientras que por su cara posterior va a estar en relación con el colédoco, va a estar en relación con la arteria hepática, la arteria gastroduodenal, la arteria cava inferior, que es esta, y este es el tronco venoso de la vena porta. Esta es la vena porta y esta es la vena cava inferior. Acá se forma un triángulo, ¿no? Triángulo de la muerte o killer, que dicen esto en cirugía sobre todo, que está formado por la arteria hepática, el colédoco, el borde superior del duodeno, y ahí encontramos a la arteria gastroduodenal y a la arteria pilórica. Imagínense seccionar esto o ligar esto en vez del conducto colédoco en extirpación de la vesícula, estamos causando más bien daños en la persona. Y no se olviden que acá también encontramos el aumento menor que está sostenido a este nivel gastroduodenal por un reforzamiento ligamentoso y que constituye la pared anterior del hiato de Winslow que se ingresa a la transcavidad de los epiplones. Pero además, en esta su primera porción, podemos indicar que está entre el páncreas, entre los dos tubérculos pancreáticos anterior y posterior, lo forma un canal al duodeno en esta partecita, ¿no? Y más o menos si comparamos esto a las ruedas de una llanta, este es el aro de la llanta, ¿no? Y ahí está el círculo, y eso es el canal que lo forma el duodeno. La segunda porción del duodeno, que es la porción más amplia, la porción vertical, la principal característica que nos presenta esta segunda porción es que desembocan estos conductos, el conducto colédoco y el conducto pancreático, a través de una ampolla, esta denominada la ampolla de Vater, que desemboca en la cara medial de la segunda porción del duodeno, que son conductos de secreción hepatobiliar, la superior, y la inferior, como se una formando esta ampolla, es el conducto pancreático o de Wirth. A veces existe otra ampollita aquí superior a la ampolla de Vater, la ampolla o la ampollita de Santorini, que desemboca el conducto accesorio del páncreas, el conducto accesorio del páncreas. Por consiguiente, encontramos esos dos ombliguitos que desembocan estos conductos. Esa es la principal relación que tiene la segunda porción del duodeno. Pero además en esta segunda porción del duodeno por fuera, como pueden ver, es donde vamos a encontrar al